Hola Andrés, Hola Pablo, ¿cómo andás? bien, bien. ¿Vos cómo estás? Estoy en España esperando que me tiren los temas para esta semana, que se me ocurren montones, pero a ver por dónde vas vos. Se me ocurre que por lo menos uno tiene que ser nacional y otro internacional. O las dos cosas. Esta semana tuvimos la presencia en medios de un outsider que algunos tratan de plantear como posible candidato para enfrentar a Milei el año que viene, que es Dante Gebel, y también hay otros que se mencionan por ahí. Así que me parecía interesante charlar de los outsiders en política en general, de si ahora hay más o hay menos, de por qué funcionan y por qué no. Lo de Dante Gebel me recuerda mucho a una canción de Lelutier, que se refería al reverendo, pero en este caso quizás no aplique porque él niega ser pastor. A pesar de que varias veces lo presentaron de tal manera, él se define como comunicador. Pero me parece bueno el tema, porque él es uno de tantos. Hay unos cuantos pidiendo pista. Y hay además antecedentes en el pasado en Argentina y 120% de los casos en América Latina. Clarifiquemos entonces un poco qué es lo que queremos decir con outsider. Ok, ¿Sí? Es alguien que viene de fuera de la política, es alguien que no tiene experiencia previa en el gobierno. la ciencia política nos ofrece una tipología sencilla y muy informativa. Dos categorías. ¿El político es viejo o es nuevo? Es decir, ya se había presentado a elecciones o debuta. Segundo, ¿el partido por el que se presenta es viejo o es nuevo? De aquí sale una tabla de doble entrada, muy sencillita. De un lado, si tenés un político que ya se presentó a elecciones por un partido que ya se presentó a elecciones, es un insider. Por el otro, si tenés alguien que nunca había estado mezclado en la política, que nunca se había presentado a elecciones y se presenta con un partido nuevo, eso es un outsider. Por lo que entiendo, Dante Gebel quiere presentarse de esa manera, niega ser peronista, entonces formaría un vehículo electoral propio. Y en el medio hay dos híbridos. Tenés por un lado el político que estuvo en la parrilla durante mucho tiempo, pero se presenta con un partido nuevo. Eso en la literatura se llama un vagabundo, un maverick. El caso típico es Bolsonaro, en Brasil, que llega a la presidencia después de ser 28 años diputado y pasar por 8 partidos políticos. Parece que es alguien que viene de afuera, pero en realidad está bien adentro de la política, solo que se presenta por un partido nuevo y aparenta ser renovado. Y del otro lado de la hibridez tenés a los amateurs. Tenés a gente que viene de afuera, que nunca se presentó antes en política y que se presenta con un partido establecido. Los típicos casos en Argentina por el peronismo son Palito Ortega, Lole Reutemann, y por el radicalismo Facundo Manes. Ahí tenés partidos tradicionales que reclutan, no decimos políticos nuevos, porque no son políticos, reclutan afuera de la política. Este caso de los amateurs es el que más se aplica a los casos que estamos mencionando, probablemente, aunque, como veíamos antes, Gebel puede ser un completo outsider, pero está siendo cortejado por los partidos que existen. Lo mismo con otros casos de empresarios o dirigentes del fútbol. Esto de empresarios dirigentes del fútbol es una tradición en el mundo. Tuvimos a Berlusconi en Italia, Horacio Cartes en Portugal, Mauricio Macri en Argentina, y ahora parece que Brito, que presidió River y es banquero, también querría seguir en esta senda. Y eso es importante porque un empresario que estuvo en el fútbol tiene dos cosas, plata y popularidad, que son precisamente las que hacen falta para competir en elecciones. Bueno, pero precisamente el ejemplo que vos diste, creo que Berlusconi y también Macri vienen de afuera, pero hicieron su propio partido. ¿Sí? Mientras que quizás el mejor ejemplo de lo que llamaste, ¿cómo era? El que viene de afuera, pero tiene un El partido amateur, tradicional, el amateur, el mejor ejemplo quizás es Donald Trump. así es. Lo que hizo fue optar un partido establecido. Fíjate que es interesante esto porque no es que el Partido Republicano lo fue a cortejar, él fue y lo conquistó. En general pasa lo contrario, es decir, empiezan al revés, un partido cortejando a un externo, a un amateur, y después el amateur siendo el mascarón de proa. Pero acá en el caso de Trump lo que hizo fue deglutirse al viejo partido de Reagan y Clinton. Perdón, Clinton, Lincoln, rima sonante. Reagan, de hecho, también era una persona que entró desde afuera, pero tiene una parada técnica
es gobernador de California dos primero, veces. ¿sí? Y Exacto. después va a la presidencia, ¿no? Es mucho más, ese caso es mucho más común, me parece, de outsiders que van hacia cargos menores, digamos, hacia cargos intermedios o regionales, y después algunos tienen éxito en seguir hacia el ámbito nacional y otros no. Es el caso de Macri también. Es También. el manual, lo que te indica es eso, vos tenés que probar el agua en un nivel subnacional. Puedes empezar una intendencia importante, puedes empezar una gobernación y después haces la carrera. Terminan siendo políticos profesionales, terminan siendo insiders, pero la primera vez que se presentan son outsiders, solo que como decís, la primera presentación habitualmente es subnacional. Ahora lo que estamos presenciando en tiempo de redes sociales es el salto directo a la política nacional. No quieren hacer las inferiores. Bukele es otro caso que pasa primero por la política subnacional y después llega a la presidencia. Intendente de la capital, así Sí. es. Me pregunto es si hay algún tipo de reloj, de tiempo, de vencimiento, hasta cuándo puedes decir soy nuevo, vengo de afuera, ¿no? La definición técnica es la que te comentaba. ¿Cuántas veces te presentaste a elecciones? La primera, se terminó la virginidad. Cuando te presentas por segunda vez ya no sos un outsider. Lo que pasa es que eso te complica, por ejemplo, en el caso de Milei. Milei se presenta primero como diputado y 2 años después es presidente. Cuando se presenta para presidente ya no es un outsider. Aunque en realidad se lo puede ver de esa manera porque fueron 2 años marginado en el Congreso. Era un diputado que tenía una presencia mediática importantísima, pero institucionalmente estaba arrumado en el fondo, arrumbado. Y es un caso parecido al de Bolsonaro, solo que Bolsonaro estuvo 28 años y Milei 2, sin que nadie los conozca en la Cámara de Diputados. Mejor dicho, sin que nadie los conozca, sí, en la Cámara, porque afuera se hicieron famosos porque tenían repercusión mediática, aprovechando la televisión y las redes. Y esto es importante porque marca también el cambio de, si no de naturaleza, por lo menos de instrumento, los outsiders. Las redes y además lo que estamos viendo es los estadios llenos. Los que saltan a la política primero llenan estadios, hablando de religión, hablando de bienestar, hablando del cerebro, hablando de economía. Y esto es importantísimo porque volvemos a lo anterior, la popularidad. A veces la plata viene con el rating, pero en general lo contrario no funciona. Los políticos tradicionales siguen pensando que para hacer política tenés que tener plata, porque tenés que comprar espacios televisivos. Y en realidad si vos tenés carisma, la televisión te llama. Y ahí vienen los anunciantes, después vienen los patrocinadores. Pero es primero el carisma y después el dinero. Los políticos tradicionales perdieron el rumbo. Ahora, ser outsider parece tener cierto valor propio, ¿no? Eh, ahora, viste, yo lo pienso como tantas otras cosas desde la economía. En la economía, viste que hablamos de este problema del principal y el agente, ¿sí? Donde vos tenés una persona que delega alguna tarea en otra y ese que es el agente que ejecuta la tarea tiene asimetría de información con respecto a su principal, es decir, sabe más, ¿sí? Y tiene intereses propios, y te lleva al conflicto de intereses, ¿sí? Cualquiera lo puede entender como cuando llevaste el auto al mecánico y vos no sabés, o, o si fuiste, a lo mejor hay gente que no confía tanto en su médico sobre si el tratamiento que te está sugiriendo realmente es el más adecuado o el más costoso. Sí, bueno, y Exactamente. lo mismo existe entre los representantes y los representados, entre los políticos y los votantes. Y Milei fue una de las personas que planteaba eso con mayor vehemencia, en el sentido de decir, bueno, el Estado, los políticos quieren expandir el Estado porque les conviene a ellos, no porque les convenga a los votantes, ¿no? Un poco ese planteamiento. Entonces, hay cierto reconocimiento de este problema principal a la gente en el valor de los outsiders, en el sentido que cuando alguien se plantea como que viene desde afuera, está diciendo yo no soy parte de esa red digamos, de esa casta que tiene intereses ajenos a los de los votantes, ¿no? Y me llama la atención que mencionaras en esto de Bolsonaro,
donde decís que él estuvo mucho tiempo, pero al mismo tiempo se plantea como anticasta o algo así, porque otra elección donde sucedía lo mismo es la interna demócrata, donde se enfrenta Hillary Clinton con Bernie Sanders, ¿no? Sí. Ambos. Bernie Sanders era un tipo que tenía el Congreso, no sé, 20 años. Y Hillary Clinton había sido primera dama, más casta imposible. Sin embargo, en esa interna ambos se planteaban como outsiders a sí mismos. Uno decía, yo estuve en el Congreso relegado, fuera de los negociados, y la otra decía, yo más excluida que las mujeres no hay. Sería la Ah, primera mujer en ser presidenta. Entonces, me parece interesante cómo se plantea, cómo distintos políticos tratan de aprovechar ese valor intrínseco, implícito, ¿sí? Es un poco lo contrario de lo que sucede en el mundo privado del laboral. Vos buscás candidatos que tengan experiencia relevante. Mientras más experiencia, mejor. Acá al revés, mientras menos sobre experiencia, todo, mejor. sobre todo cuando hay insatisfacción con la gobernabilidad. Lo que vos querés es alguien que no esté, que no sepa cómo se hizo semejante descalabro. Pero es interesante esto porque vos planteás la óptica principal y agente desde el individuo. En teoría de las organizaciones se llega a la misma conclusión y lo que están mirando son funcionamientos colectivos. Una organización es un instrumento, es un medio. Se crea para conseguir un objetivo. Pero una vez que se crea y sobrevive, adquiere fines propios. Los partidos políticos son organizaciones. Lo que estamos viendo en este caso son individuos que pretenden ser, no estar atados por las organizaciones. Si nosotros no somos casta porque eh, la casta es un colectivo. Y acá en este caso mis objetivos están alineados, mis preferencias están alineadas con las de mi principal, o sea, con la de los votantes. Y esto es fundamental porque yo antes recurría a una definición objetiva de la ciencia política. Sos outsider cuando te presentas por primera vez. Cuando te presentas por segunda vez, ya no sos outsider, o por lo menos sos 50% menos. Y el juego de la política lo que hace es que la definición sea intersubjetiva, para decir lo mínimo. El que se vende como, lo que trata de demostrar es que no tiene nada que ver con lo que había antes, aunque esté hace 28 años haciendo política, o hace 2, o hace 20 o 30, como son los casos que mencionaste de Sanders y de Hillary. Y en este caso, las definiciones objetivas no nos sirven. Lo que importa es lo que piensa el votante en última instancia. Y por lo tanto, lo que va a determinar la suerte de un candidato es su capacidad de persuasión. Por eso llenar estadios es una gran ventaja. Un indicador. Me parece súper interesante porque nosotros acá estamos recordando muchos casos que han sido exitosos, ¿sí? Otros, por ejemplo, en la región, hay en todos lados, Perú, cada vez que hablamos siempre, siempre hay alguno. Fujimori padre, obviamente, fue un outsider, como también fue Gallosa cuando lo prestó. Vargas Llosa cuando fue candidato, Hugo Chávez, es un tipo que Sí. viene de su calificación anterior, antes de ser presidente, era tratar de dar un golpe militar. Eh, Fernando Lugo, otro completamente distinto, viene de la religión también, de la iglesia en Paraguay. Pero bueno, todo eso estaba diciendo son exitosos. Quizá Vargas Llosa no, pero ¿qué es lo que diferencia? ¿Qué es lo que hace que un outsider tenga éxito? ¿Qué es lo que diferencia, no sé, quizá acá podemos ver, Milei es un outsider que ha sido muy exitoso, o Trump, versus por ejemplo, no sé, Vargas Llosa o muchos otros que han quedado en el camino o que a lo mejor terminaron en 3% de los votos. Sí, uno de los casos más conocidos en Argentina fue el de Pinky, que por poco no fue intendente de La Matanza. Y mirá si no cambió la historia. Pero finalmente no fue así, se mantuvo el partido que gana desde el 83 y Pinky no volvió a intentar la política. Vos estás preguntando qué es lo que determina el éxito. A lo mejor Milei te daría vuelta la pregunta, estoy pensando cómo la plantearía, porque él cuando dice que la diferencia entre un loco y un genio es el éxito, precisamente el éxito es el indicador. Y esto se mide en votos. Si vos ganás, sos un outsider exitoso, y si no, desapareciste los manuales, ya no te estudian. Pero es un error, porque esto es el problema, la falacia del superviviente, del sobreviviente.
estudiar solamente los casos que fueron exitosos. Y a lo mejor los casos fracasados son muchos más. Y lo que se aprende está ahí, en aquellos casos que no llegaron, las cosas que hay que evitar. ¿Qué es lo que saben los que llegaron? Juntar votos. ¿Cómo se juntan los votos? Esto cambia con el tiempo. Pero en algunos casos podemos observar persistencia. Macri la primera vez perdió. Pierde las elecciones de 2013 e insiste. En ese momento se transforma en insider, antes de haber ganado. Quizás nunca hubiera tenido éxito, pero ya era un político, aunque a él posiblemente no le guste el mote. Fue un político innovador, y eso es importante. Un político de tradición, un político de raza, un político de estirpe, un político que está hace 40 años dando vueltas en las elecciones, puede ser innovador o puede tornarse innovador. Lo fue Alfonsín en 1983 y tenía años de política. Así que en última instancia, fíjate que es una definición que quizás no te guste, pero depende de la fortuna y la virtud, del talento y de la suerte. Vuelvo a ser Maquiavelo, que está vivito y coleando, el que te explica sin recetas, porque el talento más o menos lo puedes alimentar, pero la suerte depende de condiciones externas que no son fácilmente recreables. Mm. Ahora, una hipótesis posible es si el valor de ser outsider es precisamente no ser identificado con los gobernantes hasta este momento, es ser identificado con el cambio, porque no tenés los mismos intereses de esos gobernantes previos, ¿sí? Entonces, uno podría decir que tal vez es identificar el problema, la preocupación del electorado, e identificar que ese problema tiene que ver con los gobernantes previos. Y por eso necesitas un outsider, ¿no? Si uno mira Milei, podría ajustarse a esa idea. El problema de la inflación, la inestabilidad económica, etcétera, surge de que la casta política tiene un interés propio en generar los mecanismos de expansión del gasto público, lo que sea, que llevan a esa inestabilidad económica. Entonces, si lo pensás así, solo un outsider te puede sacar de ahí. Sí, Otro ejemplo podría ser Bukele, con la seguridad, lo mismo. vos lo dijiste. Las tres principales causas por las cuales se vota son la economía, la seguridad y los escándalos relacionados con la corrupción. Y en general, cuando estas tres cosas andan mal, cualquiera de las tres, llama a otro. Cuando vos tenés alta inflación, o te están matando en la calle, o lo que están roban, vas a buscar a uno que no sea lo que está. Todos los outsiders que estamos mencionando, casi todos los que tuvieron éxito, se distinguen porque intervinieron en un momento en el cual había una de estas crisis. En Argentina fue la inflación, en el caso de Italia fue Manipulite, caso de corrupción escandaloso, Bolsonaro también, parte de la Bayato, y el caso de Bukele es la seguridad. Así que la identificación del problema es clave. Y después hay que ver si se ajusta la figura del outsider o del maverick a ese problema. En el caso de Milei, por ejemplo, Facundo Manes, algunos lo veían como el outsider bueno, como el Milei bueno. Pero en ese momento la gente, más allá de haber sufrido durante la pandemia y sobre todo durante la cuarentena, veían la inflación el problema principal. Todos los problemas de depresión y de deserción escolar y el estrés que se había vivido quedaban relegados, escondidos. Facundo Manes los mencionaba en público, pero fue más exitoso referirse a los que habían hundido la economía, que venía en peores problemas desde mucho antes de la pandemia, y un economista hablando de economía y un médico hablando de salud eran los dos perfiles adecuados, pero evidentemente la preferencia estuvo por el lado de lo que andaba peor o se percibía como estando peor. Sobre todo cuando enfrente había como candidato presidencial el ministro de Economía del oficialismo. Sin lugar a dudas. ¿Tenemos algún tema internacional que te interese tocar? No en tu doble calidad de politólogo y de economista, sino de argentino y decime vos. Y residente del Reino Unido por muchos años. A eso me refería. Em, ¿Cómo ves las Malvinas? Viste que en esta semana se filtró casualmente un, un email dentro del, creo, del Departamento de Estado, donde se hablaba que el gobierno de Estados Unidos podía revisar su postura con respecto a Malvinas.
y desató un poco un debate tanto en Argentina como en el Reino Unido. Así que si querés yo te cuento un poco del debate en el Reino Unido, que Dale. quizás es menos conocido que el debate en Argentina. En la situación actual, el gobierno de Starmer tiene muy baja popularidad. A pesar de que tiene una amplia mayoría en el Parlamento, está en aprobación 18%, algo así. Y aprobación neta, depende quién mires, es menos 45 o menos 50 o menos 60. ¿Sí? Algunos incluso dicen, si fuera esta menos 60, depende de la firma que haga la encuesta, si fuera eso sería el menor número desde que se empezó a medir Eso te iba a en la preguntar. década del Es 70. un récord Sí, histórico. sí, exacto. Entonces el gobierno es muy impopular. Incluso le preguntan a la gente que votó al gobierno, o sea, a los votantes laboristas, cuál es si aprueba o no, solo 41% aprueba de sus propios votantes. ¿Sí? Hay elecciones pronto, elecciones locales, creo que es el 7 de mayo, y entre las cosas que le han achacado a Starmer, obviamente hay un trato que hizo él con las Islas Mauricio, con el país de Mauricio, ¿sí? Que si querés lo comentamos, lo cuento acá Que no es Macri. más o menos rápidamente. Sí, no es Mauricio Macri, sino es la República de Mauricio, que son unas islitas que eran colonias, se independizaron en los 60. Y Gran Bretaña controló esas islas por, no sé, 200 años, y hay otras islas que en el mapa aparecen cerca, pero en realidad están a 2000 kilómetros, que se llaman las Islas Chagos. Y administrativamente eran el mismo territorio para el Reino Unido, pero cuando Mauricio se independiza, estas Islas Chagos quedan, o sea, cuando el Reino Unido accede a la independencia de Mauricio, las Islas Chagos quedan dentro de la corona británica como algo que se llama como territorios índicos británicos o algo así. Sí. Y ahí en esas islas, durante la Guerra Fría sucedió algo importante, que es Estados Unidos quería tener una base en el Océano Índico y conjuntamente con Gran Bretaña, agarran e instalan en una de las islas que se llama Diego García, instalan una de las mayores bases militares de Estados Unidos, del mundo, y para hacerlo expulsan a los habitantes de las islas, hay más islas, expulsaron no solo de esas, sino de otras, del archipiélago ese, y básicamente medio a la fuerza los mandan todos a vivir a Mauricio. ¿Sí? Y bueno, durante décadas estos chagosianos o mauricianos estuvieron protestando, y en el año 2000 hubo un fallo de la Corte Suprema, digamos, de Inglaterra, de Gran Bretaña, que les da la razón, y este gobierno de Keir Starmer había accedido a que las islas volvieran a ser parte de Mauricio y al mismo tiempo a pagar compensación por algo así como 35.000 millones de libras a lo largo de muchos años. Y bueno, primero ese acuerdo tuvo mucha crítica de la oposición dentro de Gran Bretaña. Entonces es una de las cosas donde al gobierno Starmer le dicen, ¿por qué haces esto? No nos conviene de ninguna manera, etcétera. Y después, Enfaticemos que el gobierno de Starmer es laborista, sí, no es conservador, que tienen cor- fama de ser más duros con la soberanía. correcto. Si bien la negociación había empezado bajo el gobierno conservador, en realidad, así Ujú. que, pero bueno, a Starmer además se lo acusa por su actividad laboral previa al ser primer ministro, de estar medio metido en este grupo de gente, abogados, de partidarios del derecho internacional y demás, que a lo mejor incluso obtienen algún beneficio personal. No sé, eso es medio insustanciado, pero en definitiva lo que quiero decir es que el primer ministro está bajo mucha crítica, presión sobre eso. Y por otra parte, el acuerdo que se había firmado en realidad ahora está en el freezer, porque Donald Trump dijo, esto es un delirio, no lo hagan. Y un poco
sin aclarar mucho por qué. El gobierno británico dijo, bueno, sí, Estados Unidos tiene que mirar y aprobar y no sé qué, y terminó en esto, ¿no? En esta situación medio gris. Pero bueno, a partir de ese precedente, me parece que es que los medios evalúan esto, entonces cuando se filtra la noticia, los medios en Gran Bretaña y los partidos de la oposición le empiezan a cuestionar, empiezan a decir es culpa de Starmer porque ya demostró debilidad anteriormente o por no querer cooperar con Estados Unidos, ¿no? En el tema Irán. Sí. Y además el hecho de que Starmer sería el blando en soberanía y Estados Unidos es el que le pedía que mantuviera, Diego García. Y ahora es al revés, si Estados Unidos le suelta la mano, entonces el temor es que no tenga la capacidad de retener las islas. No vale la pena que nos metamos en el debate dentro de Argentina entonces, hay un irredentismo permanente y mucha discusión al respecto entre la vicepresidenta y una diputada oficialista. Lo que está claro es que es muy improbable que algo que se haga en Argentina tenga impacto sobre la decisión que se va a tomar respecto a las Malvinas, por lo menos en el corto plazo, porque sigue siendo la voluntad de los isleños si permiten la habilitación de alternativas, y sigue siendo Gran Bretaña la que defiende la soberanía y sigue siendo Estados Unidos el que abre o no el paraguas. Si Estados Unidos dice, Milei, mi amigo sos vos, Starmer es un traidor, las islas son tuyas, cambia la historia, pero hasta ahora Trump no está teniendo eh, esa generosidad. En general, cuando se trata de islas, él las quiere, no las da. Bueno, pero a ver, yo lo interpretaría más que como un cambio real en la discusión sobre Malvinas, lo interpreto más como una señal de Estados Unidos a Gran Bretaña, Sí. diciendo, ojo. Es un apriete a Gran Bretaña, no una generosidad hacia Argentina. Pero miremos esta posibilidad también, porque hay gente que piensa que Estados Unidos tiene intereses en el Atlántico Sur, proyección Antártida. Y si esto fuera así, si Estados Unidos quiere jorobar a Gran Bretaña, lo podría hacer a costo de Gran Bretaña, pero a beneficio propio, quedándose con las islas, no regalándoselas a un tercero, por más amigote que sea del presidente de ese país. Pero está bien que haya gente que tiene sueños. De eso también se vive. Y bueno, eh, en esta semana salió una encuesta en Gran Bretaña donde le preguntaban a la gente si estaba de acuerdo o no con que se permita el uso de bases británicas para la guerra en Irán. Y a mí me sorprendió por lo menos, pero había una mayoría en contra. Una mayoría, o sea, más gente estaba en contra que a favor, ¿sí? De alguna manera el estilo de Trump no suele resonar muy bien con los votantes europeos, así que Bueno, aprovecho este pie que me das para hacer un último comentario al respecto. Un think tank alemán sacó hace unas semanas un informe muy fuerte, muy interesante, multiautoriado, sobre qué tiene que hacer Europa ante la defección norteamericana. Y ellos se plantean tres escenarios dependiendo de la dimensión del área política. Trabajar con Estados Unidos, trabajar sin Estados Unidos y trabajar contra Estados Unidos. Y asumen esto con toda claridad y después cada capítulo trata de un área política diciendo en este podemos coincidir, en este no y en este nos enfrentamos. Para mí lo más importante es que no hablan de la Unión Europea, hablan de Europa. Todo el tiempo hablan de Europa y consideran a Gran Bretaña como parte. O sea, hay una percepción general en Europa de que esto va más allá de las instituciones. Incluso te diría una autopercepción civilizacional. mm, Estados Unidos, para Huntington, la civilización occidental tiene dos pulmones, el norteamericano y el europeo. Lo que estamos viendo es la escisión de Occidente. Lo que estamos viendo es que a cada lado del Atlántico, de un lado queda un conglomerado cada vez más cohesionado, fíjate Orbán que se tuvo que ir, del otro no, porque Canadá hoy se siente más europea que norteamericana. sí, también en el Financial Times salió un artículo que decía algo así como si Europa y Estados Unidos están camino al divorcio, esta semana también. En parte es dudoso por el tema de cuán efímero puede ser el mandato de Trump, ¿no? No hay nada que nos haga suponer que un futuro presidente, sea demócrata o incluso republicano, no trate de recomponer la relación.
Pero sí, lo que dicen los europeos es cómo confiar en que después no viene otro Trump. Aunque el próximo presidente norteamericano sea el más pro-europeo de la historia, es muy difícil reconstituir la confianza. En eso se basan los documentos que estamos mencionando, todos los análisis que se están haciendo respecto al futuro. Tenemos que actuar como si Trump pudiera seguir o volver, porque si no, nos va a volver a pasar esto, que de repente estamos desnudos, indefensos, y no tuvimos tiempo de prepararnos para lo que nos Co- esperaba. Como dicen, esperando lo mejor y preparado para lo peor. Ese es el espíritu de la defensa. Eh, sí, sabes que en relaciones internacionales suele, cualquiera que haya tomado un curso de relaciones internacionales, am, habrá visto la Guerra Fría analizada a través del prisma de la guerra entre Atenas y Esparta. Seguramente vos lo escuchaste más de una vez eso. La Y trampa de la Tucídides. trampa de Tucídides. Esto se utilizaba para analizar Estados Unidos versus la Unión Soviética. Obviamente la Guerra Fría la ganó Estados Unidos de alguna manera. Sin embargo, en la vida real, Esparta ganó la guerra sobre Atenas. Y parte de eso fue según Tucídides, porque Atenas alienó a muchos aliados. Así que uno también podría pensar en eso a la luz de este conflicto no tan frío entre Estados Unidos y China. Muy sugerente y te aseguro que en las capitales europeas y no solamente es de eso de lo que se está hablando. No queríamos ser aliados de China, pero a lo mejor no tenemos alternativa. Muy bien. La semana que viene la seguimos con temas nacionales e internacionales que no nos van a faltar. Te mando un abrazo, Andrés. Otro, Pablo.